Junto a los debates sobre la justicia, tenemos una agenda tupida de discusiones alrededor de las fiscalías. Tal vez el problema más duro que tengamos en esta área se relacione con la complejidad de los conceptos que involucra una discusión sobre la fiscalía. Para comenzar, podríamos no tener aún intuiciones claras, ideas establecidas sobre lo que son las fiscalías y lo que esperamos de ellas. Sabemos que no son tribunales de justicia, sobre todo en este último tramo, el que comienza con el 16, aunque la historia es más larga, debería empezarnos a quedar claro que la fiscalía tiene una posición compleja, difícil, pero muy relacionada a la preparación de acusaciones, la preparación de casos penales que se presentan ante la sociedad antes de llegar a juicio. Tal vez sí podamos reconocer claramente que los fiscales no son jueces, pero que sobre sus espaldas pesa el enorme trabajo de organizar lo que llegará a un juicio. Quizá por eso problemas como el tiempo que demora tener acusaciones estén puestos sobre la mesa. Quizá por eso una de las discusiones más importantes en lo que a la fiscalía se refiere esté ahora basada en un caso que está en el Constitucional, su relación con la policía. ¿Quién debe dirigir las actividades policiales que se vinculan a la preparación de casos legales? ¿Qué tipo de relación deben tener los fiscales con los policías, de quienes tenemos una idea bastante más clara, buena, mala, mezclada o lo que sea? Sin embargo, estas son discusiones que están atravesando nuestra coyuntura actual. Una de ellas, quizá la más compleja, es la que se refiere a los procedimientos sobre extinción o pérdida de dominio. Se han dicho muchas cosas alrededor de ellos. No está claro si sabemos qué se está discutiendo. Hay un proceso en el Tribunal Constitucional. Lo presentó la Defensoría del Pueblo. Y el defensor del pueblo está pidiendo que determinadas cláusulas de las leyes que organizan estos procedimientos sean apartadas de nuestra legislación. En paralelo, hay una campaña, un debate organizado desde un proyecto de ley en el Congreso que quiere poner estos procedimientos como vagón de atrás frente a una locomotora lenta, que es la de los procedimientos judiciales contra los culpables por delitos. Hay una campaña desarrollada desde las fiscalías protegiendo el estado de la cuestión, o por lo menos intentando que no sea este Congreso, que tiene parlamentarios con casos legales en marcha, el que reforme, el que siga reformando las leyes que definen sus atribuciones y sus competencias para hacer cosas como atacar patrimonios generados en el crimen. Muchos debates abiertos, acaso demasiado desorden. Por eso hemos invitado esta mañana a Víctor Cubas Villanueva. Víctor Cubas Villanueva es actualmente el vocero del Ministerio Público, pero es además una de las autoridades más claras, con mayor trayectoria y ascendencia en materia de procedimientos penales. Víctor Cubas ha sido fiscal, además profesor universitario, autor de algunos de los manuales más importantes en esta materia, una voz que tiene un testimonio sobre lo que fue reformar los procedimientos penales en este país. Vamos a preguntarle a él qué opina sobre el estado de estos debates, cómo habría que abordarlos. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Víctor, uno de los temas que está atravesando la coyuntura, hay una demanda en el Tribunal Constitucional y un proyecto de ley en debate, es el de la extinción de dominio. Tenemos la impresión que todavía está quedando difícil entender el concepto, aunque el debate es intenso. Esa paradoja entre un concepto difícil y un debate intenso provoca que te pregunte, que te pida que nos expliques a todos y a todas de qué exactamente estamos hablando cuando se discute esta ley. La figura de extinción de dominio como proceso se incorpora a la legislación nacional en base a la experiencia internacional, ¿no? Y lo que pretende es que el Estado pueda hacer que se revierta el dominio de los bienes ilícitamente obtenidos,
de los bienes que son producto del enriquecimiento ilícito y en consecuencia de actividades ilícitas. Y la disposición legal que regula el desarrollo de este proceso, la disposición vigente es el Decreto Legislativo 1373. Como toda obra humana, el decreto legislativo podría perfeccionarse en algunos aspectos, pero la propuesta legislativa de reforma que viene postulando el Congreso es preocupante porque haría inviable la aplicación de este instrumento procesal que le permite al Estado revertir hacia el dominio del Estado los bienes que son producto de actividades ilícitas, mucho más en la coyuntura actual en donde hay un crecimiento inusitado del crimen organizado. Es una especie de ola, ¿no? Tal vez la edad de estos casos podríamos tal vez marcar como punto de referencia el periodo que comienza en el 16, con los casos Odebrecht, como esta especie de gran explosión de protagonismo de la Fiscalía en la construcción de estas discusiones. Está también asociada a un debate fuerte sobre si ha pasado demasiado tiempo, sobre si las fiscalías están demorando demasiado, sobre si hay que introducir cambios. Y claro, si esta ley está vinculada a ese tipo de casos, tú sientes, o no será que la discusión se está mezclando, entonces, ¿no será que para determinado sector de la sociedad ha pasado mucho tiempo en que la Fiscalía tenga tanto protagonismo, hay muchas críticas sobre si hay o no resultados, y entonces empecemos a recortar los instrumentos de esa mayor capacidad de la Fiscalía, entre ellas esta cosa compleja que es la extinción de dominio? ¿Hay una vinculación entre todos los debates? Yo creo que sí. Lo que no hay es un sinceramiento del debate público, y detrás de la invocación de todos estos problemas que podrían ser reales, hay intereses en hacer reformas, pero no para mejorar el sistema de administración de justicia, sino para beneficiar a quienes son protagonistas en estos procesos penales, ¿no? Es cierto que la Fiscalía tiene procesos que aparentemente son morosos, pero la morosidad no lo crea el Ministerio Público porque quiera demorar los procesos. La morosidad está amparada por disposiciones legales. El Código Procesal Penal, que es una norma muy técnica, ¿no?, estableció plazos para la investigación preliminar y para la investigación preparatoria. Y han sido modificados por leyes dadas en el gobierno, los plazos de Ollanta Humala. Las diligencias preliminares que deberían durar 20 días, se establece que pueden durar hasta 60 días. Y la investigación preparatoria, que tenía plazos de 120 días y de 8 meses, se establece que puede durar hasta 36 meses. Primero, tenemos en los hechos, en un sentido o en el otro, un problema con la administración del tiempo y su significado en los casos indudablemente. Y claro, y eso tiene varias entradas, ¿no? Las leyes, las reformas, de alguna manera también el modo en que la Fiscalía aborda sus casos, inevitable, la defensa, el modo en que bloquea. Pero del otro lado nos has dicho también que este debate, creo que es el menos visible de la agenda, sobre la ley de extinción de dominio o pérdida de dominio, se está instalando en el centro neurálgico de esta suerte de discusión binaria entre Fiscalía y sectores, ¿cómo le llamamos?, políticos aglomerados en contra la Fiscalía. ¿Dirías entonces que esta discusión tiene el mismo papel que la de detenciones preliminares o la de investigación del delito, que son los otros dos conceptos fuertes en discusión hoy en día?
Todo nos lleva a pensar que ese planteamiento es correcto. En un momento determinado, el Congreso decide eliminar la figura de detención preliminar fuera de los casos de flagrancia, para los casos que están fuera de la flagrancia. Decide plantear modificaciones al proceso de extinción de dominio. Pero esas modificaciones, de darse, harían inviable el proceso de extinción de dominio. Reducir el ámbito de aplicación, reducir el plazo de prescripción o sujetar el proceso de extinción de dominio a la existencia de una sentencia firme en el proceso penal es hacer inviable el proceso. Una nota para aclarar, Ernesto, ¿no? Si esa reforma pasaría, entonces, si el acusado en un procedimiento penal principal muere y por tanto el procedimiento se corta, jamás habría sentencia. Si su caso prescribe, no es que sea inocente, sino que prescribe, nunca podría haber ataques alrededor del patrimonio que generó. Y si llegara a tener una sentencia en los 8 o 10 años que toma, solo habría 5 años para atacar el patrimonio que generó, ¿correcto? Ahora, estamos hablando entonces de una discusión que oscila entre limitaciones a la Fiscalía, no detenciones preliminares, desactivar en parte la pérdida de dominio, podemos agregar las limitaciones a la colaboración eficaz, restarle el control sobre los procedimientos de investigación policial en la etapa de preliminares, limitaciones a la Fiscalía o una renovación de confianza en la Fiscalía que se reinventó de alguna manera a partir de la crisis del 16, caso Odebrecht. A pesar del tiempo que está tomando llegar a resultados, te lo pregunto para escuchar tu respuesta. ¿Por qué tendríamos ahora, en el 2025, en el verano del 2025, renovar los votos ciudadanos de confianza en las fiscalías y con todo el tiempo que ha transitado desde que estas campañas empezaron? Las reformas que se introdujeron desde el 80 en el sistema de administración de justicia y básicamente en el Ministerio Público eran para posibilitar la investigación del delito. El órgano de persecución de delito tiene que ser un órgano autónomo. La policía no es que no pueda investigar, no es que no sepa investigar. La policía no puede investigar porque es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Y en el Perú, que afortunadamente es un laboratorio gigantesco de derecho procesal penal, la realidad nos muestra esto con meridiana claridad. La mejor división policial en investigación del delito, la DIVIAC, ha sido desactivada como consecuencia de que el jefe de la misma, por disposición judicial, va en auxilio de la Fiscalía y del Poder Judicial a hacer una diligencia de allanamiento de domicilio. Y quienes se sienten afectados con ello y como tienen poder, desactivan. Ese es el peligro cuando el Ministerio Público cuando la investigación está fuera del ámbito del Ministerio Público. La investigación del delito tiene que hacerlo un órgano autónomo, mucho más en las circunstancias actuales en que la corrupción, el lavado de activos y en general el crimen organizado han llegado a las altas esferas del poder. Pero por otro lado existen otros problemas. La reforma que en el Perú se dio con muchísimo retraso, ¿no? Empieza en 1981 con algunas disposiciones que parcialmente van modificando el viejo código, se consolida con la dación del nuevo código que se implementa a partir del 2006, pero no es un proceso concluido. Al Ministerio Público no le han dado laboratorios. Los presupuestos que le asigna cada vez son más escasos en recursos como para que se pueda implementar laboratorios
infraestructura, ayuda logística para adelantar un proceso de investigación. Y las consecuencias son precisamente el reclamo de que se hagan más extensos los plazos procesales. Cuando el reclamo debería ser, no queremos más plazos procesales, exigimos al Estado que nos den los presupuestos que demanda el sistema de administración de justicia para que podamos tener una justicia pronta, eficaz, oportuna. Queremos un sistema judicial fuerte, independiente, fiscalías autónomas, leyes claras. Es que la legitimidad social, el nivel de aprobación pública del judicial y de la fiscalía siguen siendo bajos. ¿Tú avisoras, visualizas algún esquema que nos permita que, por ejemplo, las fiscalías puedan acercarse más a la ciudadanía, en punto a que la ciudadanía entienda que fiscalías autónomas son un valor, una condición necesaria para asegurar cosas como la seguridad ciudadana, la protección a víctimas y testigos y demás? ¿Avisoras una posibilidad de profundizar la relación de la fiscalía con las comunidades, con la sociedad en general? Yo creo que si se reconociera que la investigación debe estar en manos de un órgano autónomo y se le permitiera que desarrolle su trabajo con las condiciones mínimas, si por otro lado se reconociera que los órganos jurisdiccionales son independientes de todo poder y que la independencia es una garantía de un Estado de Derecho, se podría obtener mayores resultados. Pero en el Perú no se quiere reconocer estos aspectos. Y volviendo al punto de planteamiento de reformas, hay un lenguaje que lleva cuando menos a confundir. ¿Cuál ha sido el argumento para plantear reformas que permitan a la policía tener más intervención en la investigación? Que el Código Procesal es demasiado garantista. Las garantías son solamente para los procesados. Y sin embargo, una reforma está encaminada a que el procesado por graves delitos tenga que ser notificado cuando se le va a hacer un allanamiento que tiene por finalidad la búsqueda de elementos probatorios, la incautación, etc. Y que el allanamiento no pueda llevarse a cabo si no hay esa notificación y si el abogado defensor no está presente. Por otro lado, se dice que los policías deben ser protegidos. Ya se dio la ley. No puede haber detención preliminar ni detención preventiva para los policías. Eso en principio podría estar bien, pero corremos un riesgo. ¿Qué ocurre cuando un policía no solo está procesado por haber hecho uso de sus armas en ejercicio legítimo del desempeño de sus funciones, sino ha hecho un uso indebido y está involucrado en un acto de corrupción? No procede la detención preliminar, no procede la detención preventiva para él. Entonces tenemos un discurso muy engañoso respecto a eso. Y finalmente tenemos una campaña de desinformación tendiente a deslegitimar al Ministerio Público, como que el Ministerio Público es una entidad que persigue a altos funcionarios, lo que es completamente falso. El Ministerio Público tiene como función perseguir el delito. Si los funcionarios de cualquier nivel están involucrados en actos que son presuntamente delictivos, tiene que haber una investigación. Se cuestiona actualmente por qué se hace investigaciones a la presidenta de la República en ejercicios, a la presidenta actual, que solamente podría ser investigada y acusada por los supuestos que están en el artículo 117 del Código de la Constitución Política del Estado. Perdón, pero eso se lo escuché decir a Castillo, ¿no?
Esa era la defensa de Pedro Castillo cuando se le investigaba. Pero precisamente ahí se estableció que por qué no se investigaba al presidente Castillo. Pero es más, en el Congreso se hizo un acto de juicio político y se adoptó una sanción contra la fiscal suprema atribuyéndole no haber investigado o no haber investigado oportunamente al expresidente Castillo. El caso Ábalos. El caso de la doctora Zoraida Ábalos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Un presidente de la República en ejercicio puede ser investigado o no puede ser investigado? No se puede estar trabajando dentro de este doble discurso. Yo creo que si hubiese intención de mejorar, pues nos sentamos a una mesa de diálogo, respetamos los fueros institucionales y permitimos que cada uno plantee sus posiciones y las discutimos desapasionadamente con fines de dotar a la sociedad de leyes mejor estructuradas, de un sistema de administración de justicia mejor estructurado, más eficiente, más creíble, etcétera, etcétera. Quedémonos con algunas ideas básicas. La primera, la reforma del sistema de justicia y de las fiscalías no solo es necesaria, y ese no es un descubrimiento de los últimos años, es en realidad una tarea pendiente, que tiene avances, tiene retrocesos, pero tiene necesidades urgentes, porque si hablamos de delitos, pues la ecuación se nos ha desbalanceado. Demasiados crímenes en esta sociedad y demasiada poca capacidad de reacción. De modo que atarle las manos a uno de los agentes, a una de las agencias que está llamada a intervenir en esta área, en la lucha contra el crimen, la Fiscalía, atarle las manos y punto, no es una buena idea. Salvo para quienes tienen intereses establecidos en casos penales que están en marcha y tienen o quieren que sean detenidos, contenidos, negociados de mala manera. Entonces, nos guste o no lo que han hecho las fiscalías en este tiempo, pues la salida no puede estar en amarrarle las manos y ya. Necesitamos espacios equilibrados para poder organizar un nuevo debate, para mantener abierto el debate sobre la justicia y las fiscalías que tenemos. Construyamos esos espacios. Estamos entrando en época preelectoral. Puede no ser este el mejor momento para arrancharnos las vestiduras de un sistema de justicia que no ha terminado de reformarse. Busquemos construir equilibrios. Necesitamos equilibrios para pensar en el Estado, en las autoridades, en las leyes, en la forma de protegernos ante esta avalancha, este avance indiscriminado del crimen organizado. Tengamos cuidado.